esta clase hermosa, maravillosa de parte del Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de Facebook. Esperamos que sigan las enseñanzas, que sigan creciendo, fortaleciéndose en el Señor, que tomen fuerza cada día para seguir hacia adelante. Recuerden que esto es como combustible que vamos guardando para el día malo. Y a todos se nos presenta el día malo, vienen las luchas, las dificultades, pero el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer de manera antífona. Leemos la palabra del Señor con su santa bendición, pero antes es una palabra de oración, ¿sí? Amado Jesús, te suplicamos de tu gracia, de tu bendición, que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón en esta hora. Señor, por momentos nos llegan unas luchas que no sabemos de dónde vienen dificultades, vienen situaciones, vienen por asalto, pero tú que eres grande en misericordia, en amor, en comprensión, siempre tienes la palabra, el favor para ayudarnos a salir de ellas. Señor, las personas que en cierta manera son movidas por fuerzas ocultas para hacer daño, las presentamos delante de tu presencia para que la luz de tu evangelio, Señor, llegue a ellos y tú pongas freno, amado Dios. Tú dices en la palabra, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Señor, líbranos de la mano del impío, del perverso y del violento, de aquellos que quieren atacar nuestra casa, nuestros hijos, Señor, que quieren conducirlos por caminos de maldad. Señor, los presentamos en esta hora para que seas tú obrando en el corazón de estas personas y ayudándonos a nosotros a reposar confiadamente en tu palabra. Gracias, Dios, por el amor manifestado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Gracias por tus cuidados, por tu perfección en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la Biblia nos dice que el Señor hizo la tierra, creó todos los árboles frutales, cada uno según su género, nada de injertos, ¿no? No había guabamora, sino había guayaba y había mora. No habían injertos, cada árbol en su género. Y se nos dice que el Señor pone al hombre en un jardín. En el jardín hay dos árboles. Un árbol es el de la ciencia, del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Y el Señor no le prohíbe a Adán comer del árbol de la vida. Le dice a Adán, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? Cada vez que hay una prohibición es lo que más queremos hacer. A escondiditas. ¿Recuerdan? Usted lo hace a escondiditas, porque piensa que Dios no lo ve. Y el Señor llama al hombre. ¿Y Adán qué le dice? Escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿y por qué tuvo miedo? Y él le dice, ¿por qué? Porque estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿y quién le enseñó que está desnudo? Vamos a comenzar un estudio sobre el árbol. Aquí son dos árboles, entonces vamos a hablar de los árboles. No sé si ustedes han leído en los evangelios, yo sé que sí, perdónenme en esa frase, sé que ustedes han leído en los evangelios que el Señor ora por un ciego y él abre los ojos y le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo los hombres como árboles. Y los árboles en la Biblia tienen una trascendencia impresionante.
está el de sicomoro, está donde estaba Natanael, ¿recuerdan? ¿Qué era? Era frondosa y él estaba ahí. ¿Cuál? La higuera. Natanael está debajo de una higuera. La Biblia dice que Salomón se dedicó a estudiar todos los árboles, lo que daban su fruto, para qué servían. De acuerdo a todos esos estudios, pues sale el papel y salen muchísimas cosas, ¿no? Vamos a nuestro estudio. De pronto me acelero un poquito, pero ya vamos a entrar en materia, en contexto. El punto que quiero que analicemos es que la Biblia es muy rica en enseñanzas para que nosotros aprendamos. Así es que la Biblia habla de que nosotros somos como árboles. ¿En qué parte dice eso? Pregunta. ¿En qué salmo? En el Salmo 1. Junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero también la Biblia habla de que hay árboles malos, árboles que no dan fruto. Entre uno de esos es la higuera. Hay una expresión en la Biblia que es por traducción. En el título dice, Jesús maldice, pero eso nunca existe en la boca de Jesús de Nazaret. Él no maldice. Nunca. Solo dice que él fue a buscar fruto en una época temprana, que uno de los evangelios dice que él no encontró fruto. ¿Y qué le dijo? Que no diga más fruto, no daría más rico. En un acto simbólico para representar algo le dijo, jamás nadie más coma fruto de ti. Y se secó. El Señor le dijo, maldita, no, jamás. Porque de la boca del Señor solo sale gracia y bendición. De la boca de Dios, vida y salvación, gracia. Hermano, porque yo ya les había explicado esto hace mucho tiempo. De la boca de Dios no sale maldición. Es en las traducciones donde dicen las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios. No, las bendiciones de Dios y las consecuencias que el hombre lleva por no obedecer a Dios. Entonces no pongamos maldiciones en la boca del Señor. Hermano, pero por allá en los evangelios el Señor dice, malditos, apartados de mí, no os conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor le dice maldito a una persona. Y es lo que tenemos que aprender, porque a veces pensamos que el Señor, si me porto mal, me maldice. Si yo me salgo de la comunión, vienen unas consecuencias. Por favor. Si yo me alejo de la comunión, antes escuchaba al Señor que me hablaba en el canto de un ave. Y me estremecía, ay Señor, yo te estoy desobedeciendo, me voy a portar juicioso. Y es una bendición maravillosa. Ahora ya no copian ni nada, por tanta libertad que se le da al hermano. Antes nos sucedía algo y decíamos, no, esto es de parte del Señor que me está llamando la atención. Entonces vino la palabra y el Señor dijo, ya me entiendes, hijo, ahora tienes libertad. Pero ahora esta libertad se nos convirtió en algo raro. Decía el hermano, ¿por qué en las iglesias donde se ponen leyes, normas para poder hacer algo en la iglesia, la gente sí funciona? Es que si usted no viene a culto, los días de culto, usted no puede servir en la iglesia el domingo, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y la gente como plomada de albañil. Eso es un desorden en mi mente, y debo entender que las cosas no deben ser así. Señor, perdóname porque ahora me hablas y ya no creo que eres tú, ya ahora creo que todo es bendición y tú no me vas a castigar. Y la disciplina, sí, Él no te va a castigar, pero te va a disciplinar, como dicen Hebreos. Amén. No amén, dijo alguno, no interesa, la Biblia lo dice en Hebreos. Vamos a nuestros árboles. El Señor le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, morirás. Te separarás de mí. Y vamos a aprender algo de esos árboles, porque está escrito en la Biblia, la gracia es para que su merced no ande angustiado
frente a las circunstancias que vienen a la vida de uno. Pero no es para que usted, como dicen por ahí, se echan las petacas y perdió la responsabilidad, perdió el amor, perdió la comunión, ya no hay nada. Ya el Señor le habló en sueños y no captamos. No captamos, ¿por qué? En un pequeño jardín llamado Edén comienza nuestra historia. Hay un pequeño jardín llamado Edén. Y en otro pequeño jardín va a restaurarse la historia. En un pequeño jardín llamado Olivos, o de Olivos, el Señor Jesús enfrenta su prueba final. ¿Recuerdan? Que Él entra ahí en angustia y dice que su sudor era como grandes. Las tentaciones vienen en jardines. Ojo, cuando tú estás muy cómodo en ese jardín de tu vida, viene la tentación. Y ahí es donde viene el problema. Cuando David estaba en el jardín del descanso, cuando los reyes salen a la guerra, salió mi muchacho, miró por las celosías y vio una preciosa mujer duchándose, llamada Betsabé. Y ahí comienza su bendito problema. Recuerden, en un jardín comienza con Adán. Adán toda la vida no fue tentado. No fue tentado de esa manera. Y también, como Adán faltó a esa promesa que Dios le dijo, el Señor le dijo, ahí tiene la vida, pero no coma de esto. Si el Señor dice que no comamos de eso porque moriremos, ¿será que moriremos? No, si estamos en la gracia. La voz del Señor es una. Así es que en este jardín Jesús enfrenta su prueba final, nuestro Señor. Y ahí donde usted enfrenta su prueba, donde todos los que lo acompañan se duermen y no lo acompañan. Donde comienzan a cabecear los discípulos, se duermen y Él comienza a sufrir su agonía solo. Solo. Porque esa es la especialidad del Señor, que nos habla para que nosotros obedezcamos. Pero cuando no obedezco, yo creo que todo el mundo va a estar el día de mi prueba. No, Él nos va a poner a que oremos, a que estemos con usted. Pero usted atraviesa solo ese valle. El Señor dice que está entrando en la prueba, y les escribió aquí, jardines son lugares de prueba. Está el jardín del Edén. Está otro jardín en la escritura, ya después para que lo aprendamos. Vamos allí. Árbol en hebreo es etz, E-T-Z, etz. No quiero que hablen en hebreo, pero etz. ¿Oís? Árbol en hebreo es un término masculino. Si usted ve una ramita, en la Biblia es árbol, etz. Si ve una tabla, etz. Si ve un árbol, etz. Si ve un árbol frondoso, etz. Si ve un madero donde alguien es colgado, etz. Significa árbol. Y Jesús va a ser colgado en un árbol, en un madero. Allá no fue que le mandaron a cerrar la tabla y el Señor subía con la tabla. Es un tronco. Ya vamos a irlo mirando. En la Biblia todo comenzó con unos árboles. El hombre está ahí, el Señor lo planta, le dice, mire, ahí está el huerto, trabaje, tenga que hacer, disfrute. El trabajo no es una maldición, como decía el negrito del batey. El trabajo es una bendición y el Señor lo pone a que lave el huerto. Luego, después de que lo entrena ahí con todo y coma lo que usted quiera, viene la voz del Señor. No voy a entrar en predestinación, estaba predestinado para hacerlo, no. ¿Qué sucedería si él no come? ¿Cuál sería la historia? ¿Qué pasaría? Me hace acordar de una reunión de mujeres en una iglesia
muchísimas mujeres, muy trabajadoras, muy colaboradoras, de todo. Y se para la esposa del pastor y dice: ¿qué sería del hombre sin nosotras las mujeres? Y grita por allá el pastor: estaríamos en el paraíso. Es un chiste. En la Biblia todo comienza con unos árboles. En un árbol de la vida y también en un árbol de prueba. El árbol del conocimiento del bien y del mal, o de lo bueno y de lo malo. Vamos a seguir mirando. En Getsemaní, el nuevo Adán está de frente en un jardín y tiene que tomar una elección. Por eso él en su oración, usted va a leer Mateo y allá dice: Padre, si se puede, pase de mí esta copa. Y luego hace su oración: pero que no se haga mi voluntad, porque así le enseñé a mis discípulos a orar, sino la tuya. Es el momento de la elección y de la lucha. Jesús está frente al árbol que le traerá la muerte. Es ese árbol que él va a tener que cargar. Pero ese acto de muerte sacará la vida, que es lo que dice Pablo en Corintios, transformando el árbol de la ciencia del bien y del mal en el árbol de la vida. Así que él se entregará a la muerte con un propósito. Por eso les dije: me voy a adelantar, pero luego les doy el recorrido para que sepan qué es lo que vamos a hacer. El jardín de Getsemaní es una imagen hermosa. El nuevo Adán parado ante su prueba. Elige lo que nosotros no hemos podido elegir y sigue la voluntad del Padre en sujeción, y esto cambió la historia. Del jardín del Edén al templo. Porque les voy a contar por qué el Señor le dice a la higuera que se seque. Porque se supone que ese templo allá en Jerusalén tiene que ser el jardín de Dios, donde la gente llega y descansa en el Señor. Llevan sus ofrendas, tienen comunión con Dios, y el Señor Jesús, ¿qué dice? Mi casa es casa y no cueva de ladrones. Eso que es tan hermoso, que es la iglesia, donde la gente tiene que ir a buscar del Señor. En este momento el templo de Jerusalén lo convirtieron en negocio, en muerte. Eso que es el jardín de Dios, ¿por qué lo transformaron en eso? ¿O por qué lo estamos transformando en eso? Del jardín del Edén, porque allá el hombre tenía comunión con Dios. Es el mismo hombre el que tergiversa todo, no Dios. ¿O no? Es el hombre. A la montaña del templo en Jerusalén, y de ese monte a la nueva Jerusalén, a la nueva vida. Vamos acá. Existe un árbol de la vida. En los tiempos antiguos se contaba, cuando Adán sale de paraíso en su castigo, él le cuenta a todas sus generaciones de lo que sucedió con ellos. Hijo, yo estaba con su mamá, nosotros estábamos en un huerto, era una belleza, pero debido a que desobedecimos salimos, pero Dios nos ha prometido, porque Él puso un querubín con una espada encendida, que un día vamos a comer de un árbol que nos va a dar vida. Antes teníamos vida, yo duré mucho, pero comí de un árbol que me dio muerte. Ahora necesitamos comer del árbol que nos da vida. ¿Me estoy comunicando? Si hay alguna pregunta, háganla, mis hermanos. Otra vez, los árboles en la Biblia son puertas. Puertas que lo van a llevar a usted a un conocimiento, lo van a llevar a algún lugar. En las culturas indígenas, vuelvo y le reitero, vamos a hablar un poquito de los ancestros. Adán salió y contó su historia con su esposa, lo que les había sucedido. Nosotros estábamos bien, comíamos de todo, estábamos felices, no hicimos caso y comimos de un árbol que nos va a dar muerte. Y nosotros nos separamos de él, pero él nos prometió que vamos a encontrar un árbol que nos va a dar vida.
Usted escucha a los indígenas y los indígenas siempre miran los árboles y andan buscando entre los árboles. Buscan esa entrada de nuevo al jardín del Edén para comer del árbol, del fruto de este árbol. Es una realidad lo que les digo. Muchas de nuestras medicinas vienen de todas esas plantas y de todos esos árboles. Por eso Dios los dejó para darnos una sombra de que hay un árbol que nos va a dar vida. ¿Quién no ha tomado sauco, romero, manzanilla? Todo eso en la Biblia son árboles. Arbolito, arbolote, como usted lo quiera llamar. Es lo que el Señor ha establecido. Y en esas culturas, en la cultura antigua, todos vienen con esa creencia. Por eso nuestros indígenas tienen esa creencia. Usted se sienta a hablar con un indígena y él le va a decir. Por eso usted va a ver gente que usted dice tan deschavetados, van y cogen y abrazan un árbol. ¿Los ha visto? Porque si abraza un árbol le va a dar paz, le va a dar tranquilidad. ¿Y de dónde viene toda esa creencia? De la Escritura, y vamos a analizarla. Vamos poco a poco. ¿Alguna pregunta? Dios pone dos árboles. Los árboles abren puertas. Voy a avanzar un trici. En la imaginación hebrea, el árbol estaba en el centro del jardín. El hombre podía ir a comer de ese árbol, pero nos gusta más la prohibición. El Señor venía cada sábado, se encontraba con Adán y se encontraban allá en ese árbol. Había un árbol donde había una cita. No sé si usted oyó una canción que dice: debajo del arbolito fue donde te conocí. Es debajo de ese arbolito que viene el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero también en ese árbol es donde hay, en el árbol de la vida, donde hay comunión con Dios. Dije que íbamos a hablar misterios de la Escritura y ahí estamos. ¿Por qué creen que la Biblia habla de que encima de todo monte, en los árboles frondosos, ustedes iban a hacer cultos que no eran? Eso habla la Biblia. Y debajo de todo árbol frondoso hacías y hacías esto. ¿De dónde sacaron ellos que en un árbol frondoso, en un monte, Dios estaba? Si no es de la mente de Adán, que comunica a su gente. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Hay alguien en línea, mi hermano? El hermano Cristian y la familia Osanara. Familia Osanara, bendiciones. ¿Alguna pregunta, mi hermano Cristian? Ya en estos días ponemos el reglamento en la iglesia. Gócese. No, espero que estemos entendiendo lo que estamos estudiando. En un árbol era la cita. Y en un árbol siempre va a ser la cita. Y al pecador Dios lo está invitando porque hay una cita divina en un árbol donde Él fue colgado. Y ese árbol donde Él fue colgado es donde le van a dar vida. Usted tiene que comer de ese fruto para tener la vida eterna. Jesús es colgado en un madero, pero Él es el árbol que da su fruto. Él es el fruto de ese árbol, para que nosotros comamos y tengamos vida. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? O sea que a la próxima que les pregunte, su merced ya lo sabe. Usted está que graba ahí, qué hermoso. Comer del árbol de la vida en la Biblia es un símbolo de comunión y de obediencia a la palabra de Dios. Voy a este punto. En la Biblia, el árbol de la vida es Dios. Él está ahí. Su merced le escucha a Él decir: no comas de esto. Cuando tú obedeces a Dios, ¿qué estás haciendo? Comiendo del árbol de la vida. No vas a morir. Pero cuando no escuchas al Señor, por eso Él representa al árbol de la vida, van a sus propios razonamientos, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y comienzan a creer lo que ellos quieren creer. ¿Preguntas?
No, hermano, porque se nos alarga el tiempo. Comer del árbol de la vida en la Biblia es un símbolo, una imagen de comunión con Dios y obediencia a su palabra. Así es que si en alguna ocasión les pregunto el árbol de la vida en Génesis, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. Ahí me están ejemplificando con un árbol y con otro árbol. ¿Qué es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Comer de mis pensamientos y de lo que yo creo. No, yo no me voy a morir. Dios como que tiene esa envidia conmigo. Es una lucha en nuestra mente. El árbol que comas te cambia. Voy a hablar de unas plantas, jugo de cicuta, ¿a qué te ayudan? A morir, ¿cierto? Y juguito de hierbabuena a limpiar. Importantísimo. El árbol que comas te cambia. Si tú comes del fruto del árbol que es Jesús, te va a cambiar. Por eso hacían sacrificios en los lugares altos. El día de mañana ustedes son invitados a predicar por allá a otros lados, van con el conocimiento de Dios. El Señor dijo a Daniel, y fue escrito en el capítulo 12, en el último tiempo la ciencia del Señor se aumentará. Vamos a tener revelación de Él. Y cada vez más. No nos podemos quedar en lo mismo. Por eso van a hacer la diferencia entre el árbol que predica en la iglesia a Dios y el árbol que está predicando otra cosa en la iglesia, que tiene la autoridad del Señor para decirle a ese árbol que no está hablando de Dios: jamás nadie más coma fruto de ti. Séquese. Es importante. Y uno comienza a aislarse de toda esa cosa y de esas enseñanzas raras. Los sacrificios en los lugares altos con los árboles eran el altar. Por ahí comenzó todo. Por ahí comienza todo. Eso se lo comunica Adán a su hijo Caín y Abel. Abel no puede seguir con la tarea porque Caín. Y pasa un tiempo. Y ellos comienzan a irse a las montañas, porque los montes son símbolos de poder y allá en la montaña está Dios, y en la montaña tiene que haber un árbol frondoso donde ellos ofrecen un sacrificio. Y ahí lo van a ver siempre, ahí lo van a ver en la Biblia. Sacrificios en lugares altos con árboles y con un altar. Recordemos a Abraham e Isaac en el monte Moriah. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Abraham le dice a su hijo: coge el árbol en tus hombros, que vamos a ofrecer un sacrificio, y es sombra de lo que va a suceder con el Señor. Isaac tiene como 34 años. Él no es un niño de escuela dominical, no. Tiene 34 años. Abraham le pone la leña sobre su espalda y le dice: subamos porque Dios nos pidió hacer esto. Y cuando llegan allá al altar, pone la leña. El muchacho pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice: esperemos, su merced obedezca. E Isaac obedece. No refunfuñó. En el corazón de ese padre yo creo que lágrimas hubo, porque Abraham no es de padre, y es el hijo que más ama, el único. Y Abraham, nos dice Hebreos, que él creyó desde su corazón: no importa, porque Dios me dijo que en él hay una promesa, él no puede morir, y si se muere, él lo levanta de los muertos. Eso fue lo que creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Pero si usted ve a Isaac subiendo, ahí ve una sombra del Señor Jesús, que va a suceder miles de años más adelante. Abraham toma el cuchillo, va a sacrificarlo, y aparece un ángel.
y le dice, detente. Pero lo grande, aparece un carnero. ¿Y dónde está trabado? En un árbol. En un árbol. Abraham vio mi día, se regocijó. Es lo que él dice. Ahí está trabado, dándole un símbolo de que no es necesario esto que él va a hacer, sino que el Señor se proveerá de sacrificio, de su cordero. Y ahí está trabado en un zarzal, en un árbol. Gracias, mi hermano Félix. Y ahí en ese monte, en el monte Moriah, es donde miles de años van a construir el templo de Jerusalén. Ahí en eso. Recordemos a Moisés cuando se acerca al árbol sagrado. ¿Recuerdan qué era? La zarza. En cada árbol o está la presencia de Dios o no está. Que esto es lo que vamos a diferenciar. Este árbol donde está Jesús colgado, hay vida. Aunque estoy viendo muerte, hay vida. Y Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Qué es lo que tengo que entender en esas bellezas de mi Señor? Recordemos a Moisés cuando se acerca al árbol sagrado, a la presencia de Dios en el monte Sinaí. Ese arbusto comienza a arder. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? Que no se consumía. Que no se apagaba eso, porque era la presencia de Dios. Y eso se convierte en la imagen divina para Moisés. No adora él el arbusto, sino que sabe. Y ahí tiene. Ojo, porque vamos. O usted cuando está leyendo la Biblia, porque ustedes son muy juiciosos leyendo la Biblia, se encuentran con esos lugares altos y con los árboles frondosos. Si usted va y hace un estudio de Acera y Baal, eran palos, árboles. Acera y Baal eran representados. Por eso el Señor dice que para qué le claman al palo. Hay gente creyente que le tiene una honra a la cruz y no al Señor que muere en la cruz. El palo representa una maldición y Él convierte la maldición en bendición. Eso es lo que viene y transforma nuestras vidas. La presencia de Dios en el monte Sinaí en Arabia empieza a arder y se convierte en la imagen de la gloria divina. Abraham entra, come del arbusto y su vida le cambia. El que come del Señor, su vida le cambia. El que come del árbol de Dios, su vida le cambia. Por eso le decía que ciertos árboles abren puertas. Y estos otros árboles también abren puertas, pero que no te van a conducir a lo que el Señor quiere. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, abrió una puerta a la muerte. Ahora el Señor toma la muerte para abrirnos una puerta a la vida. ¿Preguntas? ¿Alguien pregunta algo por allá, hermano? No, yo. Cuando Moisés se encuentra con el arbusto, esto le da temor. Y ese temor, cuando usted se encuentra con Dios, ese temor, cuando usted lo expresa, hace que la gente tenga temor. Porque es una realidad para usted. Cuando usted ve que Dios obra, dice, fue que Dios lo hizo. Y la persona, el burlón, viene y usted, con la autoridad de Dios, lo intimida. No porque quiere intimidarlo, sino porque así es. Y esto nos lleva a un temor en nuestra condición. Y siempre da un poco de miedo entrar en contacto con la presencia de Dios en los de ser domingo.
Moisés entró de la manera chévere. Y el Señor le dijo: Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Es hermoso. Y la vida de Moisés comienza a cambiar como la vida de ustedes comienza a cambiar. Cuando comen del fruto de ese árbol. El fruto de la cruz es el árbol de la vida. Esa persona que está colgando allá es la vida. Y cuando usted va y lo come, come la vida. Es importantísimo. Nos hacemos una idea cuando conocemos a alguien, aunque nunca hemos visto. Ejemplo, alguien, aquí pongo yo, alguien importante que ustedes conozcan, para todos, que nos parezca, wow, humano. Yo sé que como cristianos pues piensan en lo espiritual, lo entiendo. Ustedes no tienen otra imagen, ¿no? Pues qué artista del mundo. Pero vamos a poner esos cantantes de música popular. Fulano de tal, ¿cierto? Y usted dice: uy, pero es que impresionante su camioneta, su casa, mire la manera en que viste, mire la manera en que habla, mire cómo es. Pero usted va y vive 8 días con esa persona y ya usted sabe que es una persona normal. Ya. Eso es usted caminar con otro ser humano y se da cuenta de lo normal que es. Dele por ahí unos frijoles trasnochados y se va a dar cuenta qué pasa. La gente se convierte normal en nuestra vida, por superestrella que sea. Yo puedo vender una imagen, pero cuando la gente me conoce, pues sí viene esas ganas de seguir adorándome. No, pues viene ese desazón, como que, yo no pensé que fuera así. Sí, así somos. Nos hacemos una idea cuando conocemos a alguien a quien nunca hemos visto, pero de quien lo sabemos todo, nos cambia. Esas personas que no conocemos adquieren una cualidad casi divina, y cuando los conocemos realmente, nos asombramos. Caso muy diferente con Dios. Dios, pero cuando yo entro a conocerlo, me causa más expectativa, me causa miedo, me da temor, pero quiero conocerlo más. Es lo que nos pasa a nosotros. Es lo que nos pasa a nosotros. Y es importante entenderlo. Claro, la gente vio a Moisés, lo vio muy normal, y luego cuando entró con ese arbusto, cambió la vida de Moisés. Y después cuando va y se encuentra con el Señor, que mira la espalda, claro, todo comienza a cambiar a su alrededor. Les decía a esas personas que compartimos, que las vemos tan altas, pero que después se nos vuelven normales. Y no es así con Dios. Moisés pasó de ser normal, ahora ha tenido una experiencia que lo marcará toda la vida, y la gente se va a asombrar de él. Porque aunque nuestro aspecto sigue siendo igual, cuando su merced abre la boca y habla del Señor, es que eso es lo grande. Ahorita están, es que no me acuerdo del Hanta, es un virus, Hantavirus creo que es que se llama. Y todo el mundo asustado, y que van a cerrar las ciudades, y que van a esto, y que van lo otro, y así aparezca un virus en el aire. Plaga no tocará tu lugar. ¿Quién lo dijo? El que escribió para el Salmo 91, quién sabe qué estaría mirando. No, aquel que inspiró las escrituras, Dios. El interés de mi corazón es que nosotros conozcamos cada día más al Señor, y entre más lo conocemos, para mí es exquisito ver esto. Pasear con el Señor y ver los árboles. Me paré por un rato a mirar a Moisés. Ustedes saben que yo soy así. Y uno mira, y lo que le causa asombro, y lo que le asusta, todo eso.
Pero con la maravilla que me encontré fue cuando el Señor me dijo, el fruto de la vida es Él. Y aunque dio la enseñanza en vida, ahora entiendan lo que trasciende a la eternidad. Él es el fruto de la vida colgado en un madero. Voy a dejar la enseñanza hasta ahí. Espero seguir. Dios ha establecido árboles. Y le oro al Señor que su merced sea ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, siempre verde, dando fruto. Su hoja no cae, porque está sembrado junto a la corriente del río. Señor, Hay una cuestión. ¿usted le dice? Hay una cuestión, y es que el Señor viene a ser colgado en un madero, pero esto venía de los romanos. Sí, sí. Entonces uno dice, si eso viene desde el Edén, un pueblo pagano, un pueblo lejano, viene a crucificar al Señor. ¿Cómo sabían ellos eso? Como para hacer un poquito de historia, el Señor habla de esto a Moisés, porque es Moisés quien trae esa ley. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora recuerden que a través de las escrituras colgaban gente en los maderos. Cuando los romanos toman esto fue porque le quitaron la autoridad a los judíos de lapidar a la persona, que lo mataran a piedra, y el Señor en esos momentos cambia la ley pasa a los romanos para que se ejecute lo que se dijo miles de años atrás, porque los judíos mataban a pedradas, y lo que estaba escrito del Mesías era que iba a ser colgado en un madero, y si los romanos no toman esa ley, no se ejecuta, pero como Dios es Señor de los tiempos, por eso se ejecutó. Volvió otra vez esa ley de colgar a los hombres para que fueran malditos. Pero hay que mirar bien la maldición, porque es que hay veces vemos de el Señor Jesús hizo maldición por nosotros. Un momento, yo tengo que entender eso, porque vuelvo otra vez. Jesús maldijo, no, Él no maldice. Dios maldijo, no, Él no maldice. Maldiciones y bendiciones en Deuteronomio 28, no, Señor, vamos a analizarlo bien. Porque de la boca del Señor no sale nada malo. Pero hay un texto por ahí en las Lamentaciones que dice, de la boca del Señor no sale lo bueno y sale lo malo. O sea que cuando a alguien le sucede algo malo, el Señor así ya lo tenía predestinado. Un momento, O sea, reflexión. es como los que pasaron Los traductores de la Escritura. sí, los que pasaron, los que prácticamente completaron la Biblia. Sí, es que a medida que la traducción de la Biblia ha venido sufriendo sus cambios, por hacerla más entendible, van eliminando palabras, y al eliminar esas palabras, claro, entonces vamos perdiendo la esencia. Y es importante ir a la raíz, no a raíces hebreas, no, a la raíz del contexto escrito para analizar lo que el Señor ha dicho. Pero lo de ser colgado en un madero, eso viene de años atrás. Igual que cuando el Señor hace el pacto con Noé, el arco iris existía. Eso no fue una invención de Génesis 6. Igual la circuncisión. Los pueblos bárbaros circuncidaban los niños, luego el Señor lo toma como pacto. O sea que cuando el Señor dijo que el arco iris era como el símbolo de que no ya estaba, El arco iris siempre ha estado. pensé que era que había aparecido en el momento. No, el arco iris ya estaba y adorna. Por eso en el trono de Dios hay un arco. El arco iris de su grandeza. Es que nosotros pensamos que las cosas van apareciendo así. Lo que estaba diciendo el hermano, ¿cómo pudieron los romanos entender esto? No, es que todo está trazado. Y el Dios de los tiempos camina
como si se pudiese decir así, en el tiempo y el espacio. Pero Él no está en el tiempo y el espacio. Pero lo más glorioso es que Él entra en el tiempo y el espacio, se hace carne y muere en el madero. Pero ¿cómo muere Jesús? Si Dios no gusta la muerte, y Jesús es Dios. Y son cosas que vamos a ir analizando y entendiendo. Hasta ahora vamos en los árboles. Ahí vamos saltando de árbol en árbol. Porque uno dice, bueno, si era cortado en un madero, y entonces el simbolismo de la serpiente en el... Exacto, sí señor, en el asta, que el Señor también lo utiliza para Él mismo. Sí, y cómo me gustaría poder que nosotros tuviésemos una clase donde hubiese preguntas y respuestas para todo eso que hay inquietudes en nosotros, porque cada cosa tiene su contexto, Nosotros no pensamos como la Biblia piensa muchas veces, porque la Biblia, el Señor dice, sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero hoy aprendimos que del árbol que comes, te identificas con ese árbol y abre la puerta. Yo puedo ir a comer del árbol del homicidio. ¿Y saben cuándo como? Cuando me dejo, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal, llenar, y voy y como de eso. Y el Señor luego no me ha dicho que no coma de eso, porque el día que de él comiere, moriré. El hombre que cae a la cárcel va y prueba eso. Allá en medio de su arrepentimiento le dice, Dios, yo no vuelvo a hacer eso. Pero mientras no coma del árbol de la vida, vuelve a ir a comer de ese árbol. Porque el árbol de la vida es el que trae sanidad a las naciones, dice Apocalipsis. ¿Alguna otra inquietud antes de cerrar? Oremos al Señor. Un abrazo a todos los hermanos. Comparta estas enseñanzas con los demás para que todos entremos en el conocimiento rico. Sería muy bueno hacer un foro, poder estudiar todos. El hermano Leo está que se habla y quiere compartir con ustedes. Después vamos a estar todos aquí para conocer esa bendición de la sabiduría que el Señor le ha dado a él y a todos los hermanos que están acá. Oremos. Te agradecemos, Dios, porque tú sabes nuestra ceguera y nuestra falta de entendimiento. Pero así como tomaste a Adán y lo condujiste, Señor, y lo llevaste, después de haber quedado ciego espiritualmente, nunca lo desamparaste y siempre lo ayudaste. Hoy somos bendecidos, levantados, fortalecidos en ti, Señor. Nuestros ojos han sido abiertos por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por fruto tan hermoso, tan bello que ha sido la vida de mi Señor entregada por todos nosotros. Este fruto de gracia y de bendición está en nuestras vidas porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por la presencia de tu Espíritu en nosotros, ayudándonos y enseñándonos. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre nuestras vidas. Amén.